Buenas noches, estamos de nuevo con un programa de Bata 3 después de haber pasado estas circunstancias de la semana pasada, y vamos hoy a hablar de un tema que parece que estamos rodeados por él, pero realmente se suele ocultar el tratamiento. Es decir, vamos a hablar del agua y especialmente el agua en Canarias, para lo cual me acompaña el señor Amigó, que es ingeniero de caminos y ha sido también exdirector de la empresa municipal de agua. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches a todos. Y don Sebastián Delgado, que es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y la primera pregunta es casi como la nominación de la presentación. ¿Es correcto, le pregunto a los invitados, hablar del agua en Canarias o esa expresión es inadecuada? Bueno, yo... ¿Quién quiere empezar? Cuando te oí ahora mismo decir el agua en Canarias, es un tema del que siempre que ha salido esa expresión, yo quiero intervenir en el sentido de que es muy difícil, muy complejo y sobre todo muy inexacto hablar del agua en Canarias. El agua en Canarias, dada la diversidad del problema en cada una de las islas, es tan amplio como casi decir el agua en América o el agua en Europa. Es decir, hay regiones, en este caso islas, que el problema del agua es uno, y hay islas que el problema del agua es completamente diferente. No tenemos sino que pensar en la isla de La Palma, donde toda el agua que existe son aguas subterráneas o aguas de embalses, o las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde no hay ni una gota de agua subterránea ni de agua de lluvia. Es decir, son todo aguas desaladas y o una reutilización por medio de depuradoras. Por lo tanto, el problema es completamente distinto y es imposible homogeneizarlo, ¿no? Yo, más que el agua en Canarias, lo que sí se ha oído siempre es del problema del agua en Canarias, que es otro concepto distinto. Hay quien lo define en muy pocos puntos, cuál es la problemática del agua. Yo creo que ya se ha mencionado lo fundamental: la escasez, en líneas generales, la distribución, completamente diferente en cada isla, como se acaba de mencionar, el agotamiento progresivo de los recursos, que va acompañado de un empeoramiento de la calidad, cuando hablamos de los recursos naturales, y lo costoso que resulta su explotación. Yo creo que estos son, en líneas muy generales, los puntos que representan el problema del agua en Canarias. Sí, el agua, perdona, sí. Siguiendo lo que dice Sebastián, efectivamente al tratar el problema, por ejemplo de la calidad, al tratar ese problema, las soluciones son distintas también en cada isla. Es decir, el mejorar la calidad del agua en la isla de La Palma no tiene nada que ver con mejorar la calidad del agua en la isla de Lanzarote o Fuerteventura. El mejorar la calidad del agua en la isla de La Palma pues puede someterse al agua pues, a un proceso de filtración para mejorar, pero difícilmente puedes mejorar la calidad. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, mejorar la calidad es simplemente mejorar las infraestructuras que hacen o que producen esa agua. O sea, pasamos de un tema de la naturaleza que nos proporciona el agua en la isla de Palma a un tema típicamente industrial, que es la que proporciona el agua en las otras islas, ¿no? Ustedes se cruzan cuando quieran, ¿no? Claro, el problema es que hace 20 años concretamente estábamos hablando del problema del agua en Canarias y la famosa ley de agua. Entonces, desde la perspectiva que habéis hablado de la escasez y habéis hablado de la necesidad de las infraestructuras, esa normativa, se puede decir hoy que la iniciativa privada ha producido un receso a la inversión en materia de explotación de agua y que se nota o que ha logrado ser suplido perfectamente por parte de los poderes públicos, efecto de explotación, nuevas infraestructuras, precios, etcétera. Yo creo que, a pesar de que lo contestada que fue, la ley de agua era necesaria poner orden, eso estaba claro. Lo que sí que también, y presiento que estoy de acuerdo en lo que se sugiere, la iniciativa privada, en mi opinión, y por lo que a mí me consta, prácticamente se ha retirado de la investigación, o se ha retirado en un porcentaje importante. Es decir, el agruparse amigos o familias
o simplemente alguien que se acerque a alguien para decirle que había unas acciones de una posible comunidad para explotar un pozo que luego a lo mejor no daba ni una gota de agua, en donde hay que reconocer que se han invertido miles y miles de millones de pesetas que no han producido nada porque las investigaciones fueron estériles, y donde la iniciativa privada invirtió muchísimo dinero y donde la iniciativa privada consiguió el 99,9% del agua que había en la isla hasta hace 20 años. ¿Que ha sido suplida o no por los poderes públicos? Hombre, en parte sí, en parte supongo que no. También es verdad que los poderes públicos han tenido la suerte, entre comillas, de encontrarse con nuevas tecnologías que le permiten o le han permitido suplir el agua que se deja o que se ha dejado de sacar del interior de nuestra isla, ¿no? O de las islas en general. Mi opinión al respecto la comparto con Juan Alfredo, evidentemente, pero yo creo que por naturaleza, cuando se pone en marcha una ley, dentro de las cosas positivas que toda ley tiene, también es lógico pensar que grupos de personas, sobre todo pequeños regantes, que tenían sus acciones propias, ante la incertidumbre del futuro, pues es lógico que hubiera una cierta reacción en contra, que poco a poco se ha ido limando y se ha ido viendo que posiblemente las aguas deben ser públicas, si no en su totalidad, en un gran porcentaje, porque va en beneficio de la gran mayoría. Pero yo creo que sí, yo creo que ya se ha dicho que hubo una especie de parada en lo que era la perforación de galerías por parte de la iniciativa privada, pero yo pienso que es lógico que fuera así. ¿Se puede cubrir o se está supliendo, no lo sé, a lo mejor técnicamente no es correcto, la escasez de agua que parece que se ha detectado y que puede inferir a través de la posible transformación del agua salada? ¿O no tenemos todavía la cultura sobre ese tratamiento del agua salada en esta comunidad? Bueno, evidentemente la respuesta es sí. Es lo que sugería yo al final de mi intervención anterior. Los poderes públicos en este caso, porque ahí sí que la inversión es 100% pública, ha encontrado en las desaladoras, primero en las depuradoras, no nos olvidemos que la depuración, pese a que la calidad del agua, de la que después don Sebastián Delgado, que es un experto, nos puede hablar, es en definitiva producir agua potable. ¿Cómo produce la depuradora de un alcantarillado el agua potable? Bueno, pues porque esa agua que se está enviando en estos momentos en la isla de Tenerife concretamente, por poner un ejemplo cercano, a los campos para el regadío, está liberando aguas que de no existir esa agua depurada se utilizarían en esos campos. Entonces se está convirtiendo de forma indirecta el agua depurada en un agua de galerías y de pozos que viene directamente a las ciudades y a los pueblos de la isla. Evidentemente el agua desalada, el agua del mar, bueno, pues con esa tecnología de la que estábamos hablando, se ha conseguido un agua de excelente calidad que está supliendo también el agua de las galerías y de los pozos que abastecen nuestras ciudades y nuestros pueblos. Es decir, tanto la depuración, que no debemos olvidarla, como la desalación están complementando claramente la existencia de esas aguas que antes eran la única fuente de abastecimiento de la isla de Tenerife en este caso. Este problema del déficit de agua, digamos, la falta de recursos respecto a la demanda, es un problema muy acusado en Canarias y en todas las zonas áridas. Pero hoy en día creo que es un problema mundial. Yo creo que a partir del año 50, 60, 1950 a 1960, se han despertado las conciencias sobre el verdadero problema del agua y se ha llegado a asumir a nivel internacional lo que hoy se denomina el uso sostenible del agua. Se ha declarado desde el año 68 la Carta Europea del Agua. En los foros mundiales del agua se comenta los problemas que se ven venir hacia el año 2025, que se ha puesto como horizonte, donde muchísimos países y muchos millones de personas
van a tener grandes problemas por el agua. Incluso se llega a establecer o a indicar, no sé si de una forma exagerada, que las futuras guerras van a ser por el agua más que por los recursos energéticos. Bueno, pues en Canarias es un problema, como en muchísimos sitios, no es el peor, pero tampoco es el más adecuado, o sea, el más favorable. Hay un déficit hídrico distinto en unas islas que en otras. Mientras en el Hierro, La Palma y Gomera, por ejemplo, los déficits de agua son pequeños o casi apenas existen, en Tenerife en los últimos años ya hay un déficit, y no digamos ya Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Entonces está claro que las instituciones tienen que apostar por recursos alternativos. Y los dos recursos alternativos hoy en día que se manejan en todo el mundo, y también aquí, son la desalación de agua de mar para obtención de agua potable y la reutilización de las aguas regeneradas. Ya se está cambiando el término aguas depuradas por aguas regeneradas. El término agua depurada se ha utilizado hasta ahora enfocándolo desde el punto de vista de calidad para vertido, a través de emisarios submarinos, a cauces, etc. Pero se ha ido un poco más adelante y ya se habla de obtener una calidad superior con fines de reutilización de distintas aplicaciones, desde la agrícola, la más extendida, riego de parques y jardines, recarga de acuíferos, incluso la utilización potable o bien directa o bien indirecta, como se acaba de mencionar. Hoy la tecnología creo que es lo suficientemente avanzada, otro problema son los costes, para obtener aguas regeneradas, aguas residuales regeneradas, con una calidad equivalente a calidad potable. No quiere decir que el uso más extendido tenga que ser el potable, hablamos de calidad equivalente a agua potable. Tiene un coste, pero se está imponiendo en el mundo hoy en día. Sí, este matiz que dice Sebastián, efectivamente se está imponiendo el que la depuración sea de tal calidad que tenga los ciclos necesarios, que pueden ser, en este momento prácticamente son 2 fases, o en algunos casos 3, que tenga los ciclos necesarios para que el agua que se produce sea prácticamente potable. Otra cosa es, y que no creo que lleguemos, sea necesario, otra cosa es que el hecho de que sea potable sea para abastecer un abastecimiento, suministrarlo a una ciudad, pero que la calidad puede ser casi prácticamente potable, efectivamente, la tecnología hoy día lo permite, ¿no? Lo permite. Por lo tanto, bueno, pues entonces no hemos hecho los dos, sino confirmar que tanto la depuración como la desalación son 2 fuentes importantísimas y que gracias a esas tecnologías hoy en muchísimos, bueno, no hablemos de los Emiratos Árabes y de Arabia, y donde todo el desarrollo depende de estas máquinas, ¿no? Pero, o sin irnos tan lejos, en Lanzarote o en Fuerteventura, donde todo el desarrollo, toda la vida de estas 2 islas depende de estas dos instalaciones, depuración y depuradoras y desaladoras. Y nos olvidamos, y perdona, sí, lo que en el argot de los que estamos metidos en el mundo del agua, están las desalinizadoras. Sí. La desalinizadora, para diferenciar la desaladora, se utiliza en nuestro argot. La desaladora es la instalación que permite quitarle la sal al agua del mar. Pero luego están las desalinizadoras, que desalinizan, rebajan, disminuyen la salinidad de aguas de pozo, no aguas del mar, pero sí aguas que por ser salobres no podían ser utilizadas. Estas en el norte de la isla y en el sur, en Tenerife, hay muchas desalinizadoras patrocinadas en general por el Consejo Insular de Aguas, que están sirviendo para abastecer muchas zonas con un agua de gran calidad, de la que hace apenas 4 o 5 años eran absolutamente inutilizables, ¿no? Yo por eso les planteaba que si habría una cultura, o sea, un respeto al ciudadano canario o el tinerfeño en general, o por el contrario, esa falta de respeto se caracteriza en despilfarrar el tema del agua. Es decir, hombre,
Lo que sí que está claro es que en las islas orientales esa cultura era mucho más mayor. Nosotros convivíamos con un chico de Las Palmas en Madrid cuando estudiaba, y él se quedaba alucinando de que nosotros no cerráramos el grifo si nos lavábamos los dientes o tuviéramos la ducha, porque ellos tenían un problema mucho mayor. Por eso, de ahí la disparidad de las islas que hablábamos. Pero hoy día, y repito ya que me estoy repitiendo demasiado, hoy día con estos avances tecnológicos, con estas producciones de agua, no cabe duda que se está igualando el problema en todas las islas, ¿no? Yo creo que el sentido del ahorro, aunque aparentemente hay un despilfarro de agua, cuando observamos en algunos lugares turísticos que la ducha está abierta, pero es algo que cuando se compara con otros lugares, la conciencia de ahorro de agua en Canarias es mucho mayor que en otros sitios. Creo que es consecuencia directa de la falta de recursos. Tanto en riego agrícola ya se ha sustituido el riego a manta por el riego por goteo o por microaspersión. Sí. Ya se utilizan sistemas en los hoteles y en los servicios en general en que no se puede dejar abierto permanentemente un grifo o una llave, sino que automáticamente se cierran. Yo creo que la idea y las nuevas tecnologías, si se quieren, sanitarias para ahorro de agua, se está imponiendo. Se está imponiendo, y yo creo que cuando vamos por ahí a algún congreso y se habla del agua en Canarias, hay muchas preguntas y dice, bueno, háblenos del agua, que ustedes tienen mucha experiencia y la conciencia clara de que saben ahorrar agua. No a lo mejor todo lo necesario, pero yo creo que sí, que se ha despertado esta idea. Sí, hay varios, este tema es muy interesante, hay varios aspectos que contribuyen al ahorro del agua. En mi época de Masa hubo un momento en que ahora ha pasado este año también, en la península, donde la escasez de agua era tremenda. Yo recuerdo en leer y ver en la televisión, en Sevilla, en Cádiz, en Jerez, en toda esta zona, una escasez de agua tremenda, en donde se daba agua a lo mejor 1 o 2 horas al día. Esto, aunque parezca mentira, y aunque sea complicado, era el escarmentar un poco en cabeza ajena. Eso, que coincidió con unas campañas que hicimos de ahorro de agua, con la tarifa esta que favorece a los que menos consumen, esta tarifa variable que se ha impuesto en todos lados, estos distintos apoyos para el ahorro de agua por un lado y por otro, pues efectivamente fueron muy efectivos, y llegó un 17% menos, se llegó a consumir en unos años, coincidiendo con estos 3 aspectos que te digo. Se disminuyó el consumo bastante, ¿no? No, yo lo planteaba porque cuando estuve en el Hierro, una de las cosas que me impresionó al llegar era ver cómo la gente ponía los sacos debido a la escasez para recoger, y te obligaban en el cierre casi del grifo, es decir, sí. Digo, hombre, usted no sabe lo que cuesta aquí, estamos hablando del año 75, que hoy parece que es una de las islas que ha superado con ese descubrimiento que hicieron en un determinado pozo, sí, ¿no? Que parece que calculaban que podían tener para todo el siglo actual, sí. Dicen ellos. Que yo no sé hasta qué punto esto no viene a ser exigencia, habida cuenta el aumento poblacional que se está produciendo en Canarias, que es un factor de expansión con el que nos contábamos, ¿no? Hombre, es un factor que lo va a complicar y lo está complicando todo. El otro día estuve yo en Lanzarote, en la Fundación César Manrique, a la que pertenezco, en donde se comentaba que en 8 años se ha duplicado la población de la isla de Lanzarote. Yo creo que estas cifras son, en mi opinión, escalofriantes. Es decir, estamos duplicando el consumo, entre otras cosas, de agua, aparte del consumo de carreteras y de medio ambiente y de etcétera, ¿no? Pero entre otras cosas, hemos duplicado en 8 años el consumo de agua en la isla de Lanzarote. Y aquí no sé qué porcentaje en Tenerife, pero vamos, es más o menos lo mismo será. Es cierto, y quizá matizar una cuestión, que el aumento de población lleva aparejado un aumento de consumo de agua.
aparte del ahorro. Pero lo que no hay que perder de vista es que más del 60% de la demanda de agua corresponde a la agricultura. Y aunque la agricultura sigue en baja y cada vez más, el consumo de agua sigue siendo muy alto. Pero eso no solo en Canarias, esto ocurre en todas partes. Por encima del 50%, yo creo que la media en Canarias está en torno al 57-60%, es la mayor demanda. Y lo que resulta curioso es que de todos los cultivos, el que más demanda agua es la platanera, muy por encima de los demás cultivos. Esto que parece una contradicción, donde intentamos que se mantenga como sea posible el plátano, porque es casi el monocultivo que tenemos, cuando se analiza desde el punto de vista de consumo de agua, no es bueno. Claro. Esto es algo que ocurre, ¿no? Pero bueno, así es la situación. O sea que con la crisis del plátano va a haber también una reducción en el consumo agrícola del agua, excepto que se vaya sustituyendo por cultivos alternativos que en cualquier caso van a demandar menos cantidad de agua, ¿no? Sí, no cabe duda que es interesante lo que dice Sebastián, que en unas islas donde la escasez de agua es una evidencia, se haya optado por por plantar plantar un cultivo que es el que más consume agua, ¿no? Entonces cada kilo de plátano, yo no lo sé, pero me parece que tiene 7, 8, 9 o no sé cuántos litros de agua. Sí, ahora no recuerdo la cifra. Pero una cifra tremenda, vamos. Pero comparativamente es el que más demanda. Sí. Afortunadamente hoy se está regando gran parte de la platanera, por lo menos en el sur de Tenerife, con aguas regeneradas, vamos a llamarlas ya, puesto que están sometidas a un tratamiento terciario. Y eso, en cualquier caso, representa un ahorro de agua subterránea que se debe reservar para uso potable. Lo que decíamos antes. Eso es así. En cualquier caso, y yendo, si quieres, comentar un poquito el tema de reutilización. Sí, solo podemos comentar en la segunda parte. En la segunda parte, sí. Se nos plantea ya el tiempo. Vamos a hacer una pequeña interrupción y seguiremos hablando dentro de un instante. Bien, estamos en la segunda parte del programa Debate 3. Para aquellos espectadores que se hayan incorporado, hoy estamos hablando del tema del agua en cada una de las islas. Hemos logrado primero una precisión ya en cuanto a la propia denominación del programa. Estaba hablando don Sebastián Delgado sobre el tema de la posible reutilización del agua. La reutilización del agua es hoy en día en una realidad, forma parte de lo que se llama el uso sostenible del agua y constituye, el agua regenerada constituye un recurso alternativo junto a la desalación de agua de mar. En Canarias en particular se ha fomentado por parte del gobierno y de las instituciones públicas la reutilización y aparece como tal en el boletín oficial. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se va imponiendo cada vez más. En cualquier caso, la reutilización en Canarias está enfocada hacia la agricultura, especialmente el riego de platanera, que como dije hace un momento, es el cultivo que más agua demanda. Se utiliza el riego por goteo y las calidades medias de las aguas regeneradas que se están obteniendo el día creo que son aptas para el riego de este tipo de cultivo. Ahora bien, se puede plantear la polémica, si se quiere, entre coste de agua regenerada, a partir de la residual, frente a agua desalada. ¿Se debería utilizar agua desalada cuando los precios se aproximen en vez de utilizar agua regenerada? Porque se supone que tiene menos riesgo de todo tipo, de manipulación. ¿O es que debería enfocarse con otra filosofía distinta? No sé si es el momento de comentar estas cuestiones. Podemos hablar de este tema. Yo tengo mi opinión muy particular al respecto, y es que a nivel internacional hoy se considera que es inadmisible utilizar depuradoras de aguas residuales para ser vertidos, siempre y cuando
se pueden utilizar en otras aplicaciones. Es la reutilización. No hay que confundir el reciclado de la reutilización. Hoy se confunden los términos depurar, regenerar, reutilizar, reciclar. Reutilizar, como indica su nombre, es darle un uso distinto al que tenía, y reciclar es darle el mismo uso que tenía. Si las aguas residuales se generan a partir de agua potable, reciclar es devolverlas a su propio ciclo, es decir, utilizarlas como agua potable. Pero hoy se contempla que la regeneración de agua cuesta dinero, eso está asumido por la sociedad, pero lo que no resulta admisible es que se haga un agua de una calidad alta para llevarla a través de un emisario submarino, siendo útil para otras aplicaciones, como puede ser el riego agrícola, riego de parques y jardines, riego de parques de golf, etcétera, etcétera. Hay algunos países incluso que se llega al uso potable directo, es decir, se han hecho experiencias de muchos años en la que se mezcla el agua regenerada de altísima calidad con el agua potable directa, en porcentajes que han llegado hasta el 25 y el 30%. No voy a citar el país, pero existe. Claro, para ello hay que garantizar la calidad físico-química y sanitaria del agua, igual que para la reutilización agrícola hay que garantizar la calidad físico-química, que no dañe ni los terrenos ni las plantaciones, y la calidad sanitaria, que no dañe a la salud pública. Hay que ir a eso. Y la tecnología hoy en día existe. Pero la tecnología implica un coste. Y el problema que se puede plantear es, si el coste del agua regenerada se iguala a la del agua desalada, ¿por qué debo utilizar agua regenerada? Pues es un problema filosófico, es un problema de uso sostenible del agua, que todos, o la mayor parte de la población, estamos admitiendo. Simplemente creo que por filosofía se debería reservar el agua desalada para uso potable directo, y las aguas residuales, una vez regeneradas, con la calidad adecuada, se deben utilizar para riego agrícola, aunque cuesten igual que las aguas desaladas. Hay que tener en cuenta además que en lo que hoy estamos pregonando por todas partes del desarrollo sostenible, el cambio climático, el efecto invernadero y el acercarse al protocolo de Kioto, hoy en día la desalación de agua de mar significa consumo de combustible, porque pensar en los recursos energéticos alternativos como la energía solar o la energía eólica está bien, pero de momento tiene que ir en paralelo el uso de los recursos convencionales energéticos. Luego hay dos cuestiones. Por una parte, las desaladoras representan emisión a la atmósfera, por ahora, y en segundo lugar, como filosofía de desarrollo sostenible, se deben compaginar las dos cosas, tal y como acabo de indicar. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, tenemos dos fuentes distintas de producción de agua. Independientemente de la diferencia de costos, no todo tiene que ser la economía, independientemente de las diferencias de costos, que cada día se irán aproximando más, efectivamente, hay que aprovechar las dos. Y hay que aprovechar las dos y dirigiendo la producción de cada una de ellas al sitio adecuado. Como decía Sebastián, la depuración debe ir a la agricultura. ¿Por qué debe ir a la agricultura? Pues porque es perfectamente asumible por la agricultura y es perfectamente convertible con la vía de liberar aguas potables, perfectamente convertible en agua potable por esa vía. ¿Por qué la desalación debe ir al abastecimiento directo de la ciudad? Porque la calidad del agua que producen es absolutamente potable, con los complementos que haya que añadirle o el tratamiento que haya que hacerle, es un agua absolutamente potable que puede ser consumida y bebida directamente por los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos dos fuentes, no debemos de desperdiciar ninguna. Independientemente, el tratamiento del agua depurada, el agua que se recibe por el alcantarillado de la ciudad, también debe ser tratado obligatoriamente, y lo es, para si hay excesos en relación con la demanda, si hay menos demanda de esa agua depurada que la ciudad produce,
poder ser vertida al mar en condiciones de no contaminación, ¿no? Entonces, con este enfoque que ustedes plantean, por razones de índole técnico, desde una perspectiva política, yo sé que no debemos hablar de política, el órgano, en estos momentos por lo menos, el órgano debería ser un tratamiento no exclusivamente municipal, sino supramunicipal. Claro, eso efectivamente. Yo me he cansado de gritar, de vender la idea de que cuando se habla de la depuradora de Santa Cruz o la desaladora de Santa Cruz, es un término equivocado. Es la depuradora de la isla de Tenerife y la desaladora de la isla de Tenerife. ¿Por qué? Por lo mismo que ya hemos repetido hoy hasta la saciedad. Porque la desalación, el coger agua del mar, desalarla y meterla en los depósitos de Santa Cruz, no solo beneficia a Santa Cruz, está beneficiando a todos los ayuntamientos, a todos los municipios que están consumiendo agua de galerías que, si no existiera la desaladora, Santa Cruz la demandaría para sí misma. Por lo tanto, está liberando aguas potables, agua de galerías, para que otros municipios puedan adquirirla. Es decir, estamos disminuyendo la demanda y por lo tanto estamos poniendo más agua en el mercado insular, no solo en el mercado de la capital, ¿no? La desalación, la mejor calidad del agua subterránea y la reutilización están muy relacionadas entre sí. Y voy a lo siguiente. Hoy en día, una parte importante del coste del agua regenerada para uso agrícola está en la necesidad de desalar en los lugares próximos a su uso, para ajustarla a las calidades que exigen los cultivos que se van a regar con él. Y eso viene porque el agua potable que estamos recibiendo tiene una calidad que está rozando el límite de la potabilidad en cuanto a contenido en sales. Por el uso se incrementa aún más y es necesario después volver a desalar. Si el agua procedente del subsuelo, junto al agua procedente de las desaladoras, tiene mejor calidad en cuanto al contenido en sales, claro, el coste de la reutilización se va a bajar muchísimo. Luego, está todo relacionado entre sí. Utilizar agua de calidad para las ciudades va en beneficio de toda la población, pero también va en beneficio de la reutilización, porque los costes se abaratan muchísimo. Sí, nada, efectivamente. Estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, pues, estamos Estoy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Pero a mí me gustaría hablar del segundo factor, que sería el aspecto sanitario. El agua y el aspecto sanitario. En Canarias se suele hablar, decir, hombre, que el agua, incluso en algunas especialidades médicas, hablan de la necesidad del tema de la fluorización del agua, del ámbito odontológico, etc. ¿Podemos decir que tenemos una calidad adecuadamente para la sanidad personal? No me refiero a la sanidad pública. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, vamos a hablar de Santa Cruz un momento. Sí. Santa Cruz tiene, me parece que son 16 o 17 fuentes distintas de abastecimiento, entre pozos, galerías, canales, desalación, etcétera, ¿no? Si tiene 16 o 17 canales, pozos distintos. Cada uno de estos tiene una calidad diferente. Es decir, tampoco podemos hablar de la globalidad de la calidad del agua de Santa Cruz. No, en un barrio es mejor que en otro. Ahora, con la desaladora, por ejemplo, que se dirigió principalmente a los barrios que peor calidad de agua tenían, bueno, pues se ha homogeneizado y la calidad del agua en la ciudad es en general, por supuesto, absolutamente potable. Las exigencias, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, para la vigilancia de la calidad del agua, bueno, pues han hecho que existan en la empresa municipal de Agua Santa Cruz tiene un laboratorio propio donde se vigila perfectamente la calidad del agua, en donde, bueno, se puede responder de que el agua que se bebe en la ciudad es absolutamente potable. Respecto al flúor, si me lo permite, yo tuve ocasión de ser ponente el Colegio de Odontólogos me pidió en una ocasión que fuera al Colegio de Medicina, del Colegio de Médicos, se celebró la conferencia, para ir a defender el flúor. Y cuál no fue la sorpresa de los que allí estaban, cuando yo me mostré contrario a fluorar, porque la idea era que se debería de fluorar
el agua que abastece la capital. Esto, sigo teniendo esa misma opinión, yo creo que es completamente absurdo. Es decir, no se puede o no se debe invertir en fluorar 50, 60, 70 mil metros cúbicos diarios para que se aproveche, porque la única agua que se aprovecha, el flúor, es la que beben, y es más, según los médicos, la que beben los niños en determinadas edades. O sea que fluorar 80 mil metros cúbicos para que se aproveche 10 metros cúbicos, que es lo que beben los niños en determinadas edades, no parece razonable. Es mucho más razonable pues, que se utilicen pastas de dientes con flúor o una pastillita de flúor en las edades adecuadas, pero no ese un poco de mito de la fluoración, de la necesidad de la fluoración, siempre y cuando evidentemente se cumplan con que las cantidades de flúor que tenga el agua que se consume, como es el caso de Santa Cruz, tenga las cantidades adecuadas o más o menos adecuadas, ¿no? En Tenerife, particularmente en la zona norte, digamos, zona de La Guancha y Co, ocurre todo lo contrario. Sí. Hay algunas fuentes de agua, galerías, y algunos pozos que tienen exceso de flúor. El exceso de flúor es un problema porque no cumple con la normativa de aguas potables. Pero hoy en día se está eliminando el exceso de flúor a través de una desalinizadora, como ha dicho Juan Alfredo, en la zona norte. Y los niveles que se alcanzan pues están dentro de la normativa actual sobre aguas potables. Es decir, que el exceso de flúor ya no es un problema, cuesta dinero, eso sí, porque hay que utilizar un sistema, una tecnología muy convencional, en este caso particular se está utilizando la electrodiálisis reversible y resulta muy eficaz en la eliminación de estos componentes. Entonces, entrando ya en el siglo XXI, con la actual organización, o sea, podrían superarse algunos de estos problemas si mantenemos el carácter supramunicipal, a través quizás pues, de la vía común de la mancomunidad de los servicios, que en el tema del agua no parece que esté muy consolidado, al menos que yo sepa, en la isla de Tenerife, ¿no? Sí, no, que yo sepa, efectivamente, la mancomunidad de servicios no está consolidada, no está en absoluto consolidada, vamos. Evidentemente, ahí ya raya un poco el tema político, del que efectivamente no nos vamos a meter, sí, pero que en determinados núcleos, en determinadas zonas, pues sí que sería positivo el que el Valle de la Orotavas tenga un abastecedor y una oferta de compra y una oferta de venta única, pues parece bastante razonable. No, yo lo planteaba desde, por ejemplo, en el tratamiento, ¿no?, del agua a los diversos municipios, porque está la zona alta del Ralejo, está La Guancha, San Juan de la Rambla, etcétera, etcétera, por ejemplo. Es decir, evidentemente estos municipios pequeños no pueden afrontar sí solos. Desde luego no sería ningún disparate que a nivel insular, ya sea el cabildo o llámese como sea, sí, pues hubiera un órgano suprainsular, sí, que regulase o que llevase las riendas un poco por encima del abastecimiento del agua a la isla, ¿no? Incluso que podría justificar uno de los controles a través del Consejo Insular de Agua, ¿no? Sí. Hombre, hay por ejemplo, en Sevilla, está hay una sociedad que se llama Aljarafesa, que abastece a los pueblos del Aljarafe, que es todo lo que es Sevilla menos la capital, y abastece pues a 100 y pico pueblos, en donde se han todos mancomunados para ofrecer el servicio. O en Navarra está el abastecimiento de Pamplona y su área, que es una mancomunidad de servicios de toda Navarra, o en Bilbao, el abastecimiento del Gran Bilbao, son cientos de pueblos alrededor. Es decir, no es ningún disparate, desde luego, pensar en que mancomunar servicios, y sobre todo el agua, pues sería positivo, ¿verdad? En particular en Tenerife, a mí me consta que el Consejo Insular de Agua es el órgano en principio encargado de hacer el diagnóstico de situación y recomendar las medidas oportunas. En Tenerife, uno de los grandes déficits que se están resolviendo, si no de forma total, de forma parcial en este momento, es la red de saneamiento en Tenerife. La red de saneamiento de recogida de aguas residuales en Tenerife ha estado un poco por debajo de Gran Canaria, por ejemplo, y lo mismo está ocurriendo con La Palma y La Gomera. Digamos, La Palma, La Gomera y Tenerife
han estado un poco por debajo del resto de las islas en cuanto a infraestructuras de recogida de aguas residuales, que es la primera etapa para montar después las depuradoras y reutilizar el agua una vez regenerada. Yo sé que se ha hecho un gran esfuerzo económico y de obra civil, que no sé si está terminado o está en desarrollo en este momento, para paliar ese gran déficit. Se supone que una vez terminado, las depuradoras que se monten con nuevas tecnologías o tecnologías convencionales suministrarán una cantidad un poco mayor de agua regenerada con fines de reutilización. A pesar de todo, cuando se miran los datos de producción total de agua, suponiendo que toda el agua residual que se genera en toda la población, que se recoge, que se depura y que después se utiliza como agua agrícola, cubriría escasamente el 50% de la demanda. En estos momentos, hasta hace un año o incluso ahora, se está utilizando del orden del 10 al 12% del agua, es decir, se está cubriendo en torno al 10% de la demanda de agua en la agricultura con agua regenerada. Cuando se tenga toda la infraestructura, de aquí a X años, pues se podrá llegar a lo mejor al 25 o al 30%, que es un gran avance en cualquier caso. Pero el gran esfuerzo que yo creo que se está haciendo en este momento es el de red de saneamiento, que es importantísimo, no cabe duda. Sí, hay un problema con la regeneración, con la reutilización del agua depurada. El agua depurada, en mi opinión, la finalidad, aparte de la no contaminación del medio ambiente, el vertido al mar, que eso se da por hecho, es exclusivamente para poder regar zonas agrícolas que liberen agua potable. Pero si lo que se hace produciendo gran cantidad de agua depurada, susceptible de ser utilizada en la agricultura, no es liberar aguas agrícolas, es poner más terrenos en regadío, efectivamente, desde el punto de vista económico, pues será muy interesante, habrá muchas más zonas agrícolas, más regadío, más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que se está es en potencia aumentando el problema. Se está aumentando el problema porque la isla está demandando más agua. Por lo tanto, hay que tener cuidado, es decir, todo lo que el agua nueva que se produce debe ser para poner en regadío zonas que dejen de comprar agua potable, no para poner en regadío zonas nuevas. Entonces no estamos resolviendo el problema. Si lo llevamos un poco al absurdo, a los extremos, imaginemos que la depuradora Santa Cruz, todo lo que produce, que lo lleva al sur, no riega zonas que existían, sino zonas nuevas. No está liberando entonces nada de agua potable. Luego no ha cumplido la función básica para la que fue proyectada, ¿no? Pero el nuevo plan insular de ordenación del territorio, cuyas consecuencias actuales... Supongo que tendrá en cuenta todo esto. Todo esto, supongo, ¿no? Sí. No, lo digo porque como se están aprobando todos los planes de ordenación en los diversos municipios, por ejemplo, acabas de citar el sur, uno se plantea una gran población metida en el sur, aunque sea de naturaleza flotante, hay mucha agua residual. Depuradoras en el sur que yo sepa no hay, ¿o sí? Depuración en el sur, sí, bueno, todos los... Hay, ¿no? Sí, claro. Con el mismo volumen y dimensión. Hay una importante en Playa de las Américas. Playa de las Américas, que abarca totalmente toda la... Que está siendo reutilizada pues en determinadas zonas. No sé, la verdad, esto ahí me coge... La planta... no lo pregunto porque es que no la lo planta sé. de tratamiento de la zona turística del sur se encuentra una parte que es el pretratamiento y bombeo muy próximo a la Playa de las Américas, y en la zona de la caldera está la verdadera planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Y se está reutilizando? Se está reutilizando en la zona de la Jayeta. El agua depurada en la caldera se suministra por una tubería hasta la balsa de San Lorenzo, y allí se mezcla con el agua que procede de Santa Cruz. De Santa Cruz. Otro problema adicional, un beneficio, más que un problema, un beneficio adicional de la red de saneamiento no es solamente obtener más agua depurada para reutilización, sino simplemente está contribuyendo a la mejora ambiental. En este momento existen muchísimos pozos negros en Tenerife, porque no tienen red de recogida de agua. Cuanto que se pueda recoger
en la mayor parte de las poblaciones el agua residual, estamos ganando en posible contaminación de acuíferos, etcétera, etcétera. Luego hay un beneficio ambiental adicional, o si quiere, principal, frente al segundo, de valor añadido, del posible tratamiento y reutilización. Por lo que acaban de decir, parece que el agua viene hacia aquí, hacia la capital, es decir, me planteo. Y el tema, como este programa también se ve, los pueblos en un criterio informativo, ¿no? Santiago del Teide, Guía de Isora, la zona de Adeje, etcétera, etcétera, ¿cómo también se está utilizando? ¿Dónde se recoge? Existe un programa de reutilización que equivale a una especie de anillo insular, en la que se contempla que en un futuro próximo la mayor parte de las aguas del norte serán recogidas, tratadas, regeneradas y reutilizadas. Existe la zona de Valleguerra, la zona de Icó. Hoy en día se está terminando o está en construcción una conducción que creo que va a llegar hasta Guía de Isora o Santiago del Teide para reutilizar las aguas procedentes de la zona turística del sur. Eso forma parte de las inversiones que está ejecutando hoy en día el Consejo Insular y que seguramente llevará después, en cuanto a gestión, Valten o equivalente, supongo que Valten. Pero sí existe la idea de un anillo de reutilización insular. Sí, y sí, efectivamente existe la idea, pero que es evidente que es a donde tenemos que tender. Es decir, lo que no puede la isla de Tenerife, ni ninguna otra, pero en este caso Tenerife, es permitirse el estar vertiendo aguas al mar. Primero porque se contamina, segundo porque son susceptibles de utilizarse en agricultura, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay que conseguir ese objetivo que dice Sebastián, de reutilizar o hacer reutilizables todas las aguas de los alcantarillados, los saneamientos de los distintos municipios. Entonces, evidentemente, con las actuales infraestructuras no se puede afrontar y ese debe de ser una de las exigibilidades de los próximos años, ¿no? Sin duda. Yo creo que eso está contemplado, sí. Claro. Y de la vía de la posibilidad de la participación del ciudadano en esas infraestructuras, efectos del coste, ¿también le podría suponer un ahorro económico? A ver si entiendo. ¿Bajar el precio del agua para el ciudadano normal? Yo creo que va a ocurrir lo contrario. Aumentará probablemente el coste global del agua. ¿Por qué? Porque si cuando pagamos el agua potable hay que pagar también el tratamiento de las aguas residuales que generamos, hay una proporcionalidad entre una cosa y otra. Si los criterios sobre parámetros de calidad del agua obtenida van aumentando, porque lo están haciendo en todo el mundo, cada día se exige calidades superiores de las aguas depuradas. Eso tiene que pagarlo alguien. Y aquí hay una cuestión también que creo que es interesante. Hace poco me invitaron en Alemania, la zona noroeste, a visitar la mayoría de las plantas más avanzadas del mundo que utilizan las nuevas tecnologías de bioreactores de membrana. Fue un viaje interesantísimo, donde hemos tenido la oportunidad, dentro de una delegación española, de visitar las últimas tecnologías y cómo está en Alemania la conciencia de la depuración y el coste de la depuración. Y alguien me decía, se paga el doble por la depuración que por el agua potable. Pero es que la sociedad ha asumido ese coste, porque es muy exigente. Hoy se está vertiendo a los pequeños ríos, allí no hay problema de falta de agua, es un problema ambiental, exclusivamente ambiental y de sostenibilidad. Y la sociedad ha asumido que hay que hacer un vertido a aguas de río para mantener caudales con una calidad que no se deteriore en absoluto. Eso exige el empleo de nuevas tecnologías, la tecnología de bioreactores de membrana, en la que se obtiene un agua ultrafiltrada de altísima calidad y desinfectada. Se puede observar y aquello parece agua potable. Ni huele, ni tiene sólidos, no está turbia, totalmente transparente, incolora, y ese es el agua que se vierte. Pero claro, eso cuesta dinero. Si la sociedad está en condiciones de asumir ese coste, tenemos una alta calidad ambiental. Ahora, si aquí estamos exigiendo alta calidad ambiental, tendremos que asumir
que alguien lo tiene que pagar. Si queremos agua de mayor calidad y agua depurada de mayor calidad también, sea para vertido a través de emisarios submarinos, que no se debe, sea para reutilización de altísima calidad, superior a los límites de riesgo, vamos a decirlo así, pues hay que pagarla. Por eso pienso que en un futuro la calidad tiene un coste. Sí, efectivamente es así. Ahora, hay un problema, y es que, una vez más, el tema de la insularidad, ¿no? Las normativas europeas, curiosamente y lógicamente, están hechas para Europa. Y efectivamente, tal como dice Sebastián, el hecho de verter en un río en pleno corazón de Alemania, pues tiene que estar súper vigiladísimo, con una calidad impresionante, porque aguas abajo se va a coger agua de ese río para abastecer una ciudad. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, los famosos análisis completos que Sebastián Delgado conoce perfectamente, exigen que cada X meses se haga un análisis de plomo, de cadmio, de una serie de metales pesados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo esto lo entiendo perfectamente, de que en ese río del interior de Alemania, en la cuenca del Ruhr, se esté viendo si hay plomo cada 10 minutos. No es lo mismo el caso en las islas. Es decir, el agua de la galería X o tiene o no tiene plomo. No es posible que se contamine, o no es fácilmente posible que se contamine con plomo o con cadmio si no lo tiene. Es decir, habría que legislar también un poco, o proponer a la Comunidad Europea que se legisle o que se exija a las islas lo que sea absolutamente necesario, pero no más. Me da la impresión de que en este momento se está exigiendo o se va a exigir más de lo que quizás sería necesario. No sé si tú estás de acuerdo o no. Estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Yo creo que todos tendemos hacia buscar la máxima calidad. Cuanto más, mejor. Y yo creo que hay que ir a la calidad mínima e indispensable. Exactamente. Si aquello tiene la calidad suficiente, claro, para la finalidad a que está encomendada, es suficiente. Claro. Porque conseguir una calidad marginal superior no cuesta en proporción a la calidad, exacto, sino muchísimo más alta. Claro. Entonces, ¿para qué obtener una calidad superior a la que se necesita? ¿Para qué tener una calidad excesivamente alta, agua potable, para regar después, cuando lo hemos hecho hasta ahora de un agua procedente de un estanque y no ha habido problema? Lo que hay que garantizar es que no tenga riesgo sanitario en cuanto a la manipulación, en cuanto a que llegue a los frutos, etcétera, etcétera. Pero si se cumple con las normativas estrictamente, es suficiente, no hay que pedir mucho más, porque eso cuesta dinero. Sí. Bueno, es lo que quería denunciar, ¿no? Se está aplicando la legislación europea, se está exigiendo a los municipios de Tenerife, de las islas, que se hagan una serie de análisis y de investigaciones y de mejora de la calidad que no es necesaria, porque esa contaminación que se pretende detectar no es posible o es casi imposible. Por lo tanto, ese margen carísimo que se nos va a exigir, me parece absurdo que el ciudadano tenga que pagar por algo que se podría fácilmente ahorrar, ¿no? Pues señores, hemos terminado el tiempo y yo les agradezco la intervención. Creo que también los telespectadores, porque han sido ustedes bastante claros. O sea, la gente puede tener incluso ayudar a esa cultura del agua. Señor amigo, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Espero contar con usted en otra ocasión. Cuando quiera, a tu disposición. Señor Delgado, muchas gracias. Espero contar igualmente. Por supuesto que sí. Y con los señores telespectadores, espero contar con ellos la próxima semana. Seguro que Buenas sí. noches.